Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 20. Esta mañana vamos a estudiar los versículos 19 al 23. Y leemos esto ahora mientras preparamos nuestro corazón y mente. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Versículo 19. Así que al atardecer de ese día, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Así que Jesús les dijo: paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Orad conmigo. Padre, venimos ante ti esta mañana que tú nos has dado, Señor, para dejar a un lado las preocupaciones de este mundo y deleitarnos en las glorias de tu palabra, para comprender la profundidad de tu palabra y aplicarla a aquellos que han llegado a creer en ti. Que encontrar la verdadera paz es conocer a Cristo, que encontrar la verdadera paz es ser conocido por Dios y conocer a Dios. Así que ahora oro para que bendigas nuestro tiempo, que nos enseñes, que nos hagas entender estas cosas, que nos permitas abrazarlas con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El título de este mensaje es bastante sencillo. Está tomado del pasaje. Es lo que Jesús les dice a los discípulos: la paz sea con vosotros. Mientras continuamos, me gusta usar la palabra deleitarse para permanecer en la luz de las verdades históricas de nuestro Salvador resucitado. Quiero considerar la paz y el contentamiento que la resurrección brinda a todos los que creen. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, les dijo a sus discípulos, y pueden buscarlo en el capítulo 14 del Evangelio. La noche en que iba a ser crucificado, les dijo a sus discípulos en el capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No como la da el mundo. Verán, porque el mundo sí da cierta paz. Ofrece, creo yo, una paz falsa, sin embargo, en mi opinión, o una paz que no tiene una sustancia duradera. Podríamos llamarla una paz de algodón de azúcar. Está aquí y luego desaparece, pero al final, inevitablemente, deja decadencia y deterioro. Gran parte de este mundo, esta paz mundana, como también la llamaría, ha encontrado su camino dentro de la iglesia. Y quiero señalar esto para que podamos reflexionar sobre estas cosas, porque incluso si está en la iglesia a nivel personal, entre individuos dentro de la iglesia. Y en algunas iglesias diría que, especialmente a nivel congregacional, su misma esencia y su vida espiritual se basan en este tipo de paz mundana. Así que todavía en la introducción quiero darte 5 cosas que, diría yo, caracterizan una paz falsa en una iglesia que intenta encontrar su paz fuera de Dios, fuera de las Escrituras. La primera de estas paces es esta: la paz a través de la popularidad. Paz a través de la popularidad. ¿Por qué importa esto, piensas? Bueno, ¿no deberíamos ser populares? ¿No debería Cristo ser popular? Podrías argumentar que Cristo es popular.
No hay un lugar en el mundo que no conozca el nombre de Cristo, pero no es esa la popularidad de la que estoy hablando. Es la popularidad que tomaría el Evangelio y le quitaría cualquier ofensa hacia los pecadores. Muchos cambian el mensaje. Cuando la paz depende de agradar a las personas en lugar de honrar a Dios, el compromiso se vuelve inevitable. Puedes ver Gálatas 1:10 para eso. La segunda es la paz a través del desempeño. En muchas iglesias hoy en día, la adoración, el canto e incluso el ministerio se convierten principalmente en una experiencia emocional o en entretenimiento. O se piensa que debe tener algún tipo de valor de entretenimiento para llevar a la gente a un frenesí emocional. Los picos emocionales pueden confundirse con salud espiritual, dejando los corazones vacíos cuando la música se detiene. Consulta Juan 4:24. Él nos dice, Cristo mismo nos dice cómo debe ser la verdadera adoración. Número 3, la paz a través del optimismo. Ahora te preguntarás, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Debería ir a la iglesia y pensar que si pienso algo positivo es pecado? No, no me refiero a eso. La positividad debería emanar del mensaje, ¿no? Esto está relacionado con el primer punto que mencioné sobre la paz y la popularidad, porque cuando el pecado o bien la justicia de Dios o la ira de Dios se suaviza o se evita por completo para centrarse en la autoestima, la prosperidad, como en el Evangelio de la prosperidad, la felicidad personal. Lo que sucede es que el mensaje se pierde y su poder para salvar también. Como ves, con mensajes positivos, la conciencia puede calmarse temporalmente, pero no puede reconciliar al pecador con un Dios santo. Véase 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. 4 pasa a través de programas. ¿Has escuchado esto cuando preguntas, ¿por qué sigues en esta iglesia? Tienen un programa infantil maravilloso. Oh, tienen un coro. Oh, tienen un equipo de alabanza. Oh, ya sabes, tienen esas noches de bla, 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 ya sabes. Y la gente se queda en las iglesias por las cosas más extrañas, ¿verdad? Son realmente extraños. Lo que creo es extraño. Pero cuando la confianza se pone en la marca estratégica, la innovación, el marketing, parece que estamos hablando de una empresa, ¿no es así? Cuando la confianza se pone en esas cosas, en lugar del poder de la palabra de Dios y el mensaje de la cruz, lo que sucede es que se pierde la autoridad espiritual y la gente permanece en las iglesias por todas las razones equivocadas. Veamos 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Por último, pasa a través del pragmatismo. El crecimiento espiritual en este sistema solo se ve como algo numérico. Déjame decirte algo, si estuvieras en una iglesia que tiene esta perspectiva, piensa en esto, solo eres un número. Solo eres un número más. Mientras estés ocupando el asiento en el que estás, para ellos eso es lo que importa. Mira cuánta gente asistió. El crecimiento numérico significa casi nada. Sabes que Jesús tuvo un avivamiento al revés en Juan capítulo 6. Él alimenta a la gente en Juan capítulo 5. Miles, más de 20,000 personas. Podríamos decir que eran 20,012, ¿de acuerdo?
los 12 discípulos. Y luego, al final del capítulo 6, hay un avivamiento al revés. Pasó de 20,000 12 a 12. ¿Por qué? Porque en este caso los números realmente no importan. Para evaluar el crecimiento espiritual, medido por los resultados. Podríamos suponer que el adagio del pragmático diría, si funciona, debe ser correcto. El pragmatismo, en su esencia, eleva la sabiduría humana por encima de la instrucción divina, socavando así la suficiencia y la autoridad de las Sagradas Escrituras como fuente fundamental de verdad y guía para la vida. Resultados en lugar de revelación. Vea 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Entonces, ¿por qué menciono esto? Cuando miramos nuestro pasaje, escuchen, nos da la base de la verdadera paz. La base de la verdadera paz se encuentra en una persona, se encuentra en la persona de Cristo. El mismo Salvador que resucitó de entre los muertos, no sé si conocen a otro igual. Avísenme si conocen a otro Salvador que haya resucitado de entre los muertos. Así que necesitamos dejar de intentar encontrar la paz en otros lugares. Tenemos que dejar de pensar que la iglesia se trata de ti. No se trata de ti, se trata de Cristo. Estás cosechando los beneficios de la propia vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Estás cosechando los beneficios de esas cosas. Así que la paz que queremos no debe ser una paz falsa, no debe ser una paz que carezca de sustancia, debe ser lo más sustancial del mundo, y lo es, lo es. Así que les doy 3 puntos sencillos esta mañana. El número 1 es la paz de Cristo. Número 2, la prueba de Cristo. Y número 3, el poder de Cristo. La paz, la prueba y el poder. Veamos la paz de Cristo. El capítulo 20, sin duda, ha sido un día realmente muy largo y agotador. ¿Alguna vez has considerado, si miras los evangelios sinópticos, sobre lo que está sucediendo a medida que avanza la línea de tiempo? Sabes, ves en los versículos 1 al 10 del capítulo 20 a María, y ves a Pedro, y ves a Juan en la tumba al amanecer. El sol apenas está saliendo. Sabes, este siempre es el argumento de tener servicios al amanecer el domingo de resurrección, ¿verdad? Esos días se vuelven días muy largos. Y podemos sentirlo de la misma manera. Así que están en la tumba al amanecer y luego ves que desde los versículos 11 al 18 puedes suponer que es más tarde en la mañana, tal vez acercándose al mediodía, ¿verdad? Hay una razón por la que te estoy diciendo esto. Solo sígueme la corriente. El versículo 19 nos dice que es de noche. Nuestro pasaje nos dice que es de noche. Así que cuando llegó la noche de ese día, todavía es la Pascua, todavía es domingo, ¿de acuerdo? El día en que Jesús resucitó, ahora es de noche, ahora es de noche. ¿Alguna vez te has preguntado, tal vez soy el único raro, ¿dónde estaba Jesús durante el tiempo que vio a María Magdalena al anochecer? Sí, me pregunto estas cosas y pienso que él la vio al mediodía. ¿A dónde fue? ¿Hay algún camerino por ahí? Quiero decir, pero lo hermoso es que la palabra no te deja adivinando. Acompáñame a Lucas capítulo 24.
Sabemos exactamente dónde estaba. Jesús tenía una cita. Lucas 24. Voy a leer una porción más larga de la escritura para llenar los vacíos, ¿de acuerdo? Entre el momento en que María Magdalena ve a Cristo y cuando Él aparece en el aposento alto con los discípulos encerrados tras puertas cerradas. Versículo 13 dice así: y he aquí, dos de ellos iban aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué son estas cosas que discutís entre vosotros mientras camináis? Y ellos se detuvieron, luciendo tristes, que es la reacción natural de todos los que hemos visto en los evangelios, ¿verdad? Luciendo tristes. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días aquí? Vaya, imagínate hablarle así a Jesús, ¿verdad? Eres el único que no sabe lo que está pasando aquí. Versículo 19 dice: Él les dijo, ¿qué cosas? Me encanta eso. Bien, escuchen, déjenme decirles, les voy a dar una pequeña técnica de consejería bíblica, ¿de acuerdo? Esta es una técnica de consejería bíblica. No trates de responder la pregunta. Si responden de esta manera, solo haz una pregunta. ¿Qué quieres decir con lo que dijiste? ¿Por qué le respondiste así a tu mamá? Jesús es realmente bueno en esto. Así que va a comenzar una consejería bíblica con estos muchachos. Él dice, ¿qué cosas? Ellos dijeron que algunas de las cosas eran sobre Jesús, el Nazareno. Ese es un título histórico. ¿No entiendes eso? Quien fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y los gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera quien iba a redimir a Israel. Son tus deseos los que importan. Aquí hay un poco de consejería una vez más. De hecho, además de todo esto, ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Sucedieron. Jesús debió de pensar, no me digas. Creo que ya había dicho algo sobre eso. Pero también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron cuando fueron al sepulcro temprano en la mañana y no encontraron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles que decían que él estaba vivo. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. ¿Quién fue allí? ¿Sabes quién fue allí? Lo sabemos, Pedro y Juan. Pero a él no lo vieron. Eso es cierto, no lo vieron, ¿verdad? Y él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón. Eso sí que es consejería bíblica, ¿de acuerdo, chicos? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo tuviera que padecer estas cosas y entrara en su gloria? Pregunta retórica. Luego, comenzando desde Moisés y con todos los profetas, les explicó las cosas concernientes a sí mismo y a todas las escrituras. Wow. ¿Qué? Eso es lo que estuvo sucediendo desde el mediodía. Pasó muchísimo tiempo con esos hombres. Y luego continuamos. ¿Cómo puedo saber que es aproximadamente a la misma hora? Versículo 28. Y se acercaron al pueblo al que iban, y él hizo como si fuera a ir más lejos.
Me encanta eso, ¿de acuerdo? Jesús es como, sí, voy a seguir adelante, chicos. Pero en realidad no iba a seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Ahí está nuestra línea de tiempo. Y el día ya casi termina, al final del día. Así que entró para quedarse con ellos. Así que tenemos nuestra línea de tiempo. Tenemos Juan capítulo 20, versículo 19. Ahí es donde cae, ahí es donde estaba Jesús. Él va a ministrar a estos hombres. Estos hombres terminan de regreso en ese aposento alto. ¿De acuerdo? Déjame decirte, van a terminar de regreso en ese aposento alto. Están a 7 millas de distancia en el camino a Emaús. Así que solo imagina estar tan emocionado que estás dispuesto a correr de regreso esas 7 millas, ¿verdad? A menos que seas corredor. Versículo 30. Lo mismo. Lucas 24, versículo 30. Se había recostado a la mesa con ellos. Tomó el pan y lo bendijo. ¿Qué está haciendo? Tú sabes lo que está haciendo. Está teniendo un servicio privado de comunión con estos hombres, recordándoles Juan capítulo 13, cuando instituyó la mesa de comunión, la mesa del Señor, y dice que lo partió. Comenzó a dárselo a ellos. Entonces se les abrieron los ojos, lo reconocieron y él desapareció de su vista, desaparecido. Vale, ¿me puedes decir exactamente dónde reaparece? Ve a Juan 20. Sí, reaparece en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Ya sabes, vemos esto, que él dice, todavía no vuelvan allí, pero Lucas 24, versículo 33, dice, entonces fueron a buscar a los 12 y los vieron reunidos allí. Y esto se reúne con el 11. Son 11, así que menos Tomás, menos Judas. Versículo 19 dice, Juan 20 dice, cuando llegó la noche de aquel día, este es el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Y cuando las puertas estaban cerradas, donde estaban los discípulos por miedo a los judíos. Quiero que consideres todo lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo, los discípulos tienen miedo de los judíos, dice. Tienen miedo de los guardias del templo. Recuerda, los guardias del templo fueron los que realmente comenzaron a llevar a cabo esta ejecución. Ellos no la realizaron, pero arrestaron a Cristo. Así que tienes a los guardias del templo, les tienen miedo. Los judíos, quiero decir, los discípulos no solo deben temer a los judíos y a los guardias del templo, sino que también deben temer a los romanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Cierran la puerta. En griego también se podría traducir como que cerraron la puerta con llave. Pero también podría traducirse como que se atrincheraron en el aposento alto. Así que piénsalo bien. No se les pasa por la cabeza que Cristo ha resucitado. No piensan en eso. ¿Por qué cerrarían la puerta con llave? Pero tienen miedo porque saben en su ignorancia que no saben que Cristo ha resucitado. Y todo lo que tienen es el miedo de que lo mismo que le pasó a Jesús les vaya a pasar a ellos. Pero ese miedo sería interrumpido por lo que yo llamo un santo temor ignorante. Un santo temor ignorante. ¿Ves esto? Debí haberte dicho que dejaras el dedo ahí, pero volvamos a Lucas 24. Ahora sí, deja el dedo ahí porque voy a volver una vez más. Pero en Lucas 24 vemos este santo temor ignorante. Y en el versículo 36, mientras ellos contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos.
Bueno, lo que te dije antes es que estaban teniendo esta conversación cuando corrieron de regreso a Jerusalén. Y el versículo 32 dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos explicaba las escrituras? Entonces se levantaron y en esa misma hora regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Ahora, en el versículo 36 dice que mientras aún estaban contando estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos. Así que Jesús responde ahí, ¿verdad? Y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, asustados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Este es el santo temor ignorante. Esto es lo que podemos observar en cómo responden y Jesús calma sus corazones. Él calma su corazón. Les dice, paz a vosotros. Miren el versículo 38. Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? ¿Por qué? Déjenme decirles algo. Está bien. Es bueno hacerse preguntas, especialmente cuando uno tiene miedo y no sabes lo que está pasando en tu vida. Es bueno hacer una pausa y decir, ¿por qué estoy turbado? ¿Por qué a veces surgen dudas en mi corazón? Y no es solo esto. Escucha, incluso es así solo en las relaciones. ¿Por qué dudo de lo que la otra persona me está diciendo? ¿Por qué me afecta tanto esta prueba en particular? Porque Jesús da una respuesta sencilla, paz a ustedes. 4 preguntas en inglés, una sola palabra en griego o el equivalente de la palabra hebrea, shalom. Él entra en esa habitación y dice, shalom. Hay una paz que se encuentra en un Salvador resucitado, ¿verdad? Están encerrados en esa habitación. Tienen miedo de todas las cosas equivocadas, ¿no es así? Miedo a los judíos, miedo a los romanos, miedo a todas las cosas equivocadas. Y Jesús, con una sola palabra, sin largas conversaciones, simplemente dice, shalom. Escuchen, por favor, esta no es realmente una paz vacía. Este es otro momento como el que vivió María Magdalena, ¿verdad? Donde ella tenía miedo y estaba llena de tristeza. Y creo que incluso entre estos discípulos hay vergüenza porque abandonaron a Cristo en el huerto. Pero esto mismo, esta tristeza, este miedo se transforma en algo inexpresable, en un gozo inexpresable, ¿no lo ves? Ve a Juan 20, mantén tu dedo en Lucas 24. Quizá volvamos ahí, pero él les les dijo, paz a vosotros, dice el versículo 20, y al final del versículo 20 dice, los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor. Los discípulos. Quiero que notes algo que no está en el texto. No está en el texto. Fíjese que ninguno de ellos dijo nada. No dijeron nada. Escucha, esto es algo muy importante. Esto es más importante de lo que te imaginas ahora mismo. Es importantísimo porque ¿sabes quién tampoco dijo nada? Pedro. Peter no dijo nada. De repente, este tipo no tiene nada que decir. Pero lo que sí se ve es simplemente la expresión de cómo respondieron. Simplemente alegría, alegría indescriptible. Mira Lucas 24, versículo 41. Aunque todavía no podían creerlo, no podían creerlo. Dice, no podían creerlo de la alegría que sentían.
y asombro. ¿Qué? Escucha, ¿ves las palabras ahí? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Aunque todavía no podían creerlo debido a la gran alegría y al asombro profundo, ni siquiera pudieron hacer una pausa y decir, vale, ya lo entendemos. Estáis de fiesta, esto te sorprende. Pero detente un momento, deja esto a un lado. Shalom, cálmate. Si no entiendes lo que él está diciendo, lo que Jesús está diciendo es eso. Porque se repite en Juan 20, versículo 21. Lo repite. La paz sea con Shalom. Una vez más. Una vez más. Cálmate. ¿Te acuerdas de María Magdalena? Abatida por su dolor. Ahora estos hombres están embargados por una alegría indescriptible. Es genial. Pero escucha, hay cosas que hacer. La alegría es maravillosa. Mi segundo punto es la prueba de Cristo resucitado. Si quieres un título más largo. Mira, nuestra fe, es decir, no es una fe ciega de ninguna manera. ¿Sabes esto, verdad? Nuestra fe no es un simple deseo. No es una esperanza en el sentido de que esperamos en cosas que no son verdad o que queremos que sean verdad o pensamos que podrían ser verdad. No, tenemos una fe basada en hechos. Déjame explicarte esto. Jesús de Nazaret es una figura histórica. Hecho, hecho. Este Jesús tuvo un ministerio extraordinario. Hecho. Él predicó el reino de Dios y cómo estar bien con Dios. Hecho. Sanó a los enfermos. Hecho. Alimentó a miles. Hecho. Resucitó a los muertos. Hecho. Y las autoridades lo mataron por ello. Hecho. ¿Por qué importa eso? Su vida y su muerte son mencionadas por historiadores, incluso historiadores no creyentes, incluyendo a uno de los más grandes historiadores que tenemos en la iglesia, Lucas. Ellos nos dieron los relatos más claros sobre personas y lugares y las actividades que realizó Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Sabes, esto lo ves todo el tiempo cuando los arqueólogos dicen, bueno, leímos a Lucas y él mencionó este lugar en particular. Bueno, no existe en Jerusalén, no existe en Israel. Dale un poco de tiempo, ¿sabes por qué? Siempre se ha demostrado que estabas equivocado. Excavan algún sitio y dicen, oh, mira eso, hay una placa. Y de repente esa persona que mencionó Lucas está justo ahí. Un gobernador, un gobernante. Pero mira, no tenemos fe en la arqueología. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es esto, que la Biblia, la autoridad suprema, prueba que Cristo es quien dice ser. Y luego, como la cereza del pastel, la arqueología dice, oh sí, tienes razón. Les recuerda a los lectores y también nos recuerda a nosotros cómo deberíamos responder. Por ejemplo, vuelve a Lucas. Lucas 24, una vez más. Mira el versículo. Podrías pasarlo por alto si solo estás leyendo y pensar. Por favor, mira el versículo 48 a continuación. En contexto, él está hablando al cristiano del primer siglo que está leyendo este evangelio. Dice, ustedes son testigos de estas cosas. ¿Sabes lo que eso dice sobre ti y sobre mí? Es esto.
Y ese día, cuando los cristianos del primer siglo leyeron esto, no era extraño lo que estaban contando. Jesús resucitando y apareciendo aquí y allá, hablando con estos hombres, apareciendo a María y luego todas estas cosas que estaban sucediendo. Él dice, ustedes saben esto porque son testigos de estas cosas. Y se podía confiar en estos testigos. Es muy parecido a lo que pasa hoy en día. Muchos de ustedes en este salón nacieron años después del 11 de septiembre, ¿verdad? En 2001 las Torres Gemelas cayeron. Pero todos aquí que tenían la edad suficiente para presenciar esas cosas saben exactamente dónde estaban, saben exactamente cómo se sentían, recuerdan cada parte de lo que estaba sucediendo en ese momento y pueden decir, bueno, yo fui testigo de esas cosas. Así que si alguien nació en 2002, de 2002 en adelante, lo tonto sería decir, bueno, déjame contarte lo que pasó en Nueva York en 2001, el 11 de septiembre. Y empiezan a explicarlo. Y entonces esa persona que nació después de 2000, uno dice, oh, no sé si creo eso. ¿Qué? No lo sé. Necesito relatos de primera mano de lo que pasó allí. Necesito hablar con alguien que estuvo allí. Han pasado 2000 años, amigo. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, que vivió, murió y resucitó. Y los testigos presenciales dicen, esto es exactamente lo que pasó. Déjame contarte sobre las personas y los lugares donde sucedió y cómo sucedió. Pero no, tú eres más listo. Tú sabes, podrías mirar y decir, bueno, no sé si puedo confiar en estos testigos. Sabes, tenemos más fe en la evidencia manuscrita de, por ejemplo, Homero o la Ilíada y cosas así. Y tenemos menos manuscritos originales de Shakespeare que de la Biblia. Tenemos miles en comparación con cualquier otro libro. Y dicen, no, que la Biblia ha cambiado. No, no fue así. ¿Sabes qué es? Estás tratando de calmar tu conciencia diciendo, no quiero que sea verdad. Porque si la vida de Cristo es verdadera, entonces exige una respuesta de mi vida. Exige que yo no ignore esto. Así que cuando Jesús llega aquí, quiero que pienses en esto. Mira, ves eso, pero Jesús traerá la mayor prueba. Escucha, Jesús traerá la mayor prueba de que la Biblia es verdadera. ¿Sabes cómo lo hizo? Su propia presencia en la habitación. La prueba de ello es su propio cuerpo. Su propio cuerpo. Vuelve a Juan y mira el versículo 20. Dice que cuando dijo esto, él dice esto. Dice que les mostró tanto sus manos como su costado. Él se los mostró. ¿Sabes? Me encanta esto porque él aparece en esta habitación y dice, no va a hacer esto, solo tienes que creer esto. No, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Y en caso de que crean que tal vez solo se trataba de un simple espíritu, en el versículo 22 dice que sopló sobre ellos. Un espíritu no respira, ¿verdad? Bueno, piensas, eso no es gran cosa. Vuelve a Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 41, dice que aún no podían creerlo. Y dice que por su alegría y asombro les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? ¿Qué? Déjenme probarles algo. No soy un espíritu. Oigan, ¿tienen algo de comer? Sabes, son esas primeras cosas, ¿verdad? En las que piensas, Jesús en la carne, la humanidad, como la unión hipostática, ha resucitado, pero sigue en este cuerpo, ¿verdad? Y todavía tiene hambre. Y luego en el versículo 42, me encanta esto, porque nadie le responde. De nuevo, nadie tiene nada que decir, pero simplemente se acercaron y le dijeron, aquí tienes un plato de pescado.
Y luego, por si pensabas, bueno, ¿qué va a hacer con ese pescado? ¿Lo va a dejar a un lado? No, lo tomó, versículo 43, y se lo comió delante de ellos. Se lo comió frente a ellos. Esa es la prueba de que no es un espíritu. Está mostrando las heridas. Está soplando sobre ellos. Está comiendo. Su propia presencia solidifica para ellos la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Versículo 46 dice, y les dijo, esto está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Permítanme recordarles lo que les he estado diciendo, discípulos. Volvamos una vez más al Evangelio de Juan y veamos el capítulo 14. Porque Él ya ha dado esta promesa asombrosa. Les está diciendo que por un poco de tiempo, versículo 19 dice, por un poco de tiempo el mundo ya no me verá, ustedes tampoco me verán. Él les dice esto. Pero una de las promesas más asombrosas que nos da, dice, pero ustedes me verán, ustedes me verán. Y esta es la promesa. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Por qué importa la resurrección? ¿Por qué importa la prueba de la resurrección? Porque es el mismo fundamento de la fe. Es el mismo fundamento de la vida eterna. Que si Cristo sigue muerto, entonces tú estás muerto. Y un día morirás. Y todo habrá terminado. Pero porque Cristo vive y porque tú crees eso, vivirás. No viviré por algún tipo de confesión que haya hecho. Vivo porque Él vive. Y no moriré, porque Él vive por la gracia de Dios. El Evangelio no se centra en tu vida ni en tu creencia. El Evangelio es verdadero incluso si tú ni siquiera existieras. El Evangelio se centra en la verdad misma de que Jesús resucitó para dar vida eterna a pecadores como tú y como yo. Vayamos al último punto, el poder de Cristo. Capítulo 20. Mira el versículo 22. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Miren, déjenme explicarles algo más. Nadie es redimido, salvado, perdonado o reconciliado con Dios, como quieran llamarlo. Reconciliado con Dios por cualquier cosa que no sea la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y no se te deja para que resucites espiritualmente de entre los muertos por tu cuenta. Juan 3:3, debes nacer de nuevo. No resucitas de entre los muertos para seguir igual. Antes de Cristo vivías para ti mismo, tus propios deseos, tus propias necesidades, tus propias metas, tus propias ambiciones. Y muchos en las iglesias hoy, como los que mencioné antes sobre esa falsa paz, en iglesias así, muchos tienen la idea de que venir a Jesús para salvación es como añadir a Jesús a tu vida. Es como añadir a Jesús a tu vida actual. Es como hacer una ampliación en tu casa. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Venir a Cristo es simplemente intercambiar tu vida por la suya. Quiero decir, ¿cómo lo sé? Porque uno de mis versículos favoritos, Gálatas 2, mira Gálatas 2, versículo 20. Y esto no es, escucha, esto no es simplemente un sentimiento de Pablo. Quiero que lo entiendas perfectamente, quiero que lo tengas muy claro. No es que Paul lo diga simplemente y luego diga, bueno, esta es solo mi opinión, así es como me siento respecto a estas cosas. Las Escrituras no abordan las cosas de esta manera.
Así que cuando dice Gálatas 2:20, está diciendo, este es el corazón de un creyente. ¿Y qué está diciendo? Porque con Cristo he sido crucificado. Pausa. ¡Qué locura! Eso es extremo. Esto no es mera religión. Esto no es un ritual. No es que vaya a la iglesia los domingos y por eso soy cristiano. No. Pablo dice, lo que me define como cristiano, al menos una de las cosas que me define como creyente, es que he sido crucificado con Cristo. Y lo define aún más. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, eso es un intercambio, no es la misma vida que tenía antes. Él dice, la vida que vivo ahora es una vida diferente. Ahora vivo en la carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y él dice, ¿por qué? Él explica por qué. Y todo creyente debería poder decir esto. Porque Él me amó y se entregó por mí. Eso es más grande que el panorama general, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero escucha, el creyente debe confesar. Él me amó y murió por mí. Y la vida que vivo, ahora la vivo en Él. Así que no es un intercambio, no es una adición, es un intercambio. Pablo dice además, como en Filipenses 1:21, tú sabes esto, donde dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida misma que tengo aquí no la valoro en el mismo alcance o medida que la vida que viviré después de esta. Mateo 16:24 dice esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, eso es un llamado al discipulado, eso es un llamado a la reconciliación, eso es un llamado a la salvación. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, debe. Escucha, no dice que debería. ¿Sabes qué? Cuando tengas tiempo, quizá deberías pensar en esto. Oh, ¿sabes qué? Para ser cristiano, déjame darte estos 10 pasos. No, un solo paso. Aquí tienes. ¿Listo? Debes negarte a ti mismo. Esto no es una charla de Tony Robbins. Esto no es una charla TED. Esto no es algún tipo de inspiración para decir, oh Dios mío, quiero irme y simplemente sentirme tan feliz. Jesús dice, no, debes morir. Simplemente mueres a ti mismo. Debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Lo que tú quieres ya no importa, porque la vida que yo doy tiene un valor infinito comparado con la vida que tienes ahora. Así que toma tu cruz y sígueme. Verás, en nuestro pasaje Jesús demuestra esto haciendo exactamente lo mismo que te estoy diciendo ahora. Al atraer a estos discípulos de nuevo a la misión por su autoridad. ¿Por qué entendemos esto? En Mateo 28, cuando dio la gran comisión en nuestro pasaje, en el versículo que voy a compartir contigo en un momento, es la forma semilla de la gran comisión, ¿de acuerdo? Pero en la gran comisión, Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, toda la autoridad. Apuntándonos a que a lo que absolutamente todos los redimidos por su gran poder y misericordia deben hacer en respuesta. Ahora, regresa conmigo a Juan capítulo 20, por favor, y te diré exactamente qué es eso que deben hacer. Primero, te voy a dar una nota al pie sobre algo porque quizás pienses, bueno, ¿va a hablar sobre recibir el Espíritu Santo? Hay algo de gramática ahí, pero te lo voy a explicar en un momento. No lo estoy pasando por alto, pero quiero que te concentres en esto por ahora. Versículo 21, Jesús les dice de nuevo, la paz sea con vosotros. Cálmate.
Como el Padre me envió a este mundo, así también yo os envío a vosotros, siguiendo su ejemplo. ¿Es que no puedo salvarme y quedarme de brazos cruzados? No, te está contando mi misión. Voy a darte algunos subpuntos. Este es el primer subpunto de lo que está diciendo. 3 subpuntos que les voy a mencionar. Primero dice, mi misión ahora es tu misión. Mi misión ahora es tu misión. ¿Por qué? Vayan todo el camino de regreso a Juan capítulo 5. Y voy a tener que apurarme, acabo de mirar el reloj. A ustedes no les importa, ¿verdad? Bien, Juan 5, versículo 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Él dice, esta es la descripción, escuchen. Él dice, esto es lo que hace un verdadero creyente. Cuando escuchan las palabras de Cristo, creen en el Padre, creen en el Hijo y tienen vida eterna. Y luego continúa diciendo, y no viene a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Estas son las palabras que le fueron dadas a Cristo, su misión, ¿verdad? Versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 6. El versículo 39 dice, esta es la voluntad del que me envió. El mismo capítulo, versículo 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me lo enviaron lo atrae. Capítulo 7, versículo 29. Lo conozco. Está hablando del Padre otra vez. Dice así, porque yo provengo de Él y Él me envió. Sigamos adelante. Capítulo 8, versículo 29. Y el que me envió está conmigo. ¿Observas algún patrón? Y solo estoy dibujando algunos de ellos. Hay mucho más. Capítulo 12. Por favor, ve hasta el capítulo 12 y luego al versículo 45. El que me ve, ve al que me envió. Capítulo 17. La alta oración sacerdotal. Jesús está diciendo todas estas cosas y ahora está orando por ellas. Versículo 18, ahora hablando con el Padre. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo siguiendo su ejemplo. De nuevo, nadie es salvo para quedarse de brazos cruzados. La misma misión de Cristo es ahora tu misión si perteneces a Cristo. Bueno, ¿qué más dice? Eso no es lo único que dice en nuestros pasajes. Bueno, lo segundo que diría en este capítulo de la misión, capítulo 20, versículo 21, lo segundo que él diría en virtud de lo que acaba de hacer en el versículo 22, al soplar sobre ellos por el Espíritu Santo. Así que lo segundo es esto, la misión se basa en el empoderamiento del Espíritu Santo. Verás, cuando Él dice reciban, porque podrías hacer la pregunta, es como, wow, ¿recibieron el Espíritu Santo aquí o lo recibieron más adelante? Yo lo explicaría de esta manera. Reciban está escrito en auristo, activo, imperativo. Eso significaría esto. Es estar, siendo, recibiendo. De acuerdo. Así que casi lo tomaría de esta manera porque ellos no fueron valientes después de esto. ¿De acuerdo? Fue como una preparación para lo que iba a suceder en anticipación a Hechos capítulo 20, quiero decir capítulo 2, perdón, versículo 4. En Hechos 2, versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decir esto ahora? ¿Acaso no los está preparando todavía para todo esto? Eso es lo que está haciendo aquí. Este es un sermón de preparación para Mateo 28, la Gran Comisión, Hechos 2, cuando realmente recibieron el Espíritu. ¿Por qué lo sé? Porque les falta valentía.
Y Pedro ni siquiera ha sido restaurado todavía, ¿verdad? Pero todo ministerio es capacitado por el Espíritu. ¿Lo entiendes? Cuando sirves aquí, sin importar en qué área estés sirviendo, hospitalidad, sonido, traducción, carrito de café, donde sea que sirvas, seguridad debe hacerse por el Espíritu, en el Espíritu. Y piensa en lo que Él les está diciendo ahora. Los está llamando a evangelizar, ¿verdad? Y tú me dirías, bueno, me da miedo evangelizar. Bueno, ¿sabes qué debes hacer? Confía en el Espíritu Santo. No sobre ti mismo. Oren por valentía. Siempre os digo esto. Ora contra ti mismo. No quiero esto. Señor, dame lo que no quiero. ¿Sabes? Estoy lidiando con el orgullo. Hazme humilde. Caramba. Sí, deberías orar de esa manera. No me gusta evangelizar. Dame entusiasmo. Dame hambre. Dame amor para proclamar tu evangelio. Lo último que diría que dijo aquí, el punto clave es que le ha otorgado autoridad a la iglesia. El versículo 23 dice, si perdonáis los pecados de alguien, sus pecados les serán perdonados. Si retienes los pecados de alguien, le han sido retenidos. Déjame explicarte primero lo que esto no significa, ¿de acuerdo? No significa que la iglesia tenga algún tipo de autoridad magisterial sobre la vida de las personas. Esto no es una declaración dictatorial sobre la vida de las personas para perdonar pecados de manera divina y eterna. Porque mira, solo Dios puede perdonar pecados. Eso es sencillo. Eso es Marcos 2:7. Eso es el Salmo 51, ¿verdad? Contra ti solo, oh Dios, he pecado. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Cuando vemos esto, vayamos a Mateo 16. En Mateo 16, ves que se dice lo mismo aquí. Mateo 16, versículo 19 dice, te daré las llaves. Esto es después de la confesión de Pedro, ¿verdad? Pedro, no el primer papa, Pedro, solo otro discípulo, un apóstol de Cristo. Él hace esta confesión. Él dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates aquí en la tierra, ese es el mismo lenguaje que estamos viendo. Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es lo mismo. Esto es lo que Jesús les dice a sus discípulos en Juan 20. Pero por si estabas pensando, bueno, seguramente solo está hablando con Peter. No. Está hablando con la iglesia. Está hablando con todos los creyentes. ¿Por qué sé esto? Porque más adelante, en el capítulo 18 de Mateo, él lo dice a toda la iglesia en referencia a la disciplina eclesiástica. ¿Ves esto en Mateo 18, después de que él pasa por todas las etapas de la disciplina eclesiástica y llega al versículo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esos son individuos en la iglesia. El reino se refiere a la salvación. La iglesia, que está compuesta por creyentes, puede y debe declarar que un pecador es perdonado o no perdonado según su respuesta al Evangelio. Eso no es una locura, ¿verdad? La autoridad proviene de la palabra de Dios, pero aún así debemos declararlo. Si alguien profesa creer en el Señor Jesús, pero no quiere, e incluso añadiría esto, no puede, no tiene el poder de apartarse del pecado. Después de ser confrontado, como dice Mateo 18, y luego entender que estos pecados son una ofensa a Dios, no solo a las personas.
Rehusarse a arrepentirse obligaría a la iglesia a decir, retenemos tus pecados, es decir, no creemos que seas perdonado. Declarar que una persona no es verdaderamente salva es una gracia de la iglesia. Nuevamente basado en la escritura, en las palabras de Jesús aquí, el cabeza de la iglesia otorga esa autoridad. Vuelvan a Juan mientras voy cerrando esto ahora. Esto no es, escuchen, incluso si yo estoy aquí de pie,